Lucy Trask se despertó 5 minutos antes de que sonara el despertador y se quedó unos instantes mirando al techo. Seamus dormía a su lado, con el pelo rojizo esparcido por la almohada y la respiración lenta y profunda. Antes había podido observarlo dormir durante horas, pero ahora se limitaba a suspirar y salir con cuidado de debajo de la manta. Dothan se despertó lentamente. La ventana del dormitorio daba al este, y los primeros rayos de sol ya brillaban a través de las persianas, coloreando la habitación con tonos cálidos. En la cocina, Lucy dejó la cafetera y sacó la taza favorita de Seamus, una azul oscuro con la inscripción «Los mejores programadores nacen en septiembre», un regalo suyo por su último cumpleaños. Ella prefería el té, pero el café matutino de su marido formaba parte de su rutina tácita. Ella hacía el café y él las tostadas. Últimamente, sin embargo, esa rutina se rompía cada vez más a menudo, y Seamus se iba temprano o se quedaba en la cama hasta el último minuto. Hoy era uno de los pocos días en que desayunaban juntos. Seamus entró en la cocina cuando Lucy estaba terminando su tostada de aguacate. «Buenos días», sonrió ella, deslizando la taza de café hacia él. «Hola», asintió Seamus brevemente, cogiendo la taza y dando un sorbo. «Gracias». Lucy lo observó, tratando de leer la expresión de su rostro. Seamus Langtry siempre había sido un hombre de pocas palabras. Le había fascinado cuando lo conoció hacía 5 años. Pero en los últimos meses, su reticencia se había convertido en un muro. «¿Hasta tarde esta noche?», preguntó ella mientras se alargaba la pausa. «Tal vez», removió el café sin levantar la vista. «Tenemos que entregar un proyecto la semana que viene, así que tendremos que quedarnos hasta tarde». Lucy asintió. Su trabajo en Tecnova IT a menudo requería horas extra, sobre todo antes de los lanzamientos. Pero algo en su tono la hizo fruncir el ceño. «¿Qué tal si cenamos en algún sitio este fin de semana?» El Blue Lotus había abierto una terraza de verano. Seamus la miró por fin. Algo parecido a la preocupación brilló en sus ojos azul grisáceo, pero sonrió rápidamente. «Claro, hagámoslo el sábado». Su teléfono tintineó y enseguida lo cogió. Lucy notó cómo sus hombros se tensaban al leer el mensaje. «¿Le pasaba algo?», le preguntó. «No, solo trabajo». Seamus terminó su café rápidamente y se levantó. «Tengo que irme. Nos vemos esta noche». Le besó la mejilla, un roce fugaz que, de alguna manera, la hizo sentirse aún más triste. Cuando la puerta se cerró tras él, Lucy permaneció sentada a la mesa unos minutos más, pensando. Ella tenía 32 años, Seamus 34. Aún no tenían hijos. Habían acordado establecerse primero. Él es un promotor prometedor. Ella una especialista en marketing de MediGlobal, una empresa farmacéutica. Su casa en el suburbio de Dothan, comprada con una hipoteca hace 3 años, aún les parecía un poco grande. 3 dormitorios para 2. «Una hipoteca para el futuro», bromeó entonces Seamus. «El futuro». Lucy suspiró y miró el reloj. Hora de prepararse. La oficina de MediGlobal estaba en su habitual ajetreo matutino. Lucy pasó por delante del mostrador de recepción con una inclinación de cabeza hacia Brenda y se dirigió al ascensor. El departamento de marketing estaba en la 4ª planta, y cuando llegó, Lucy ya había hecho un plan mental para el día. «Oh, Trask», la llamó Clive Pearson, asomándose desde detrás de la mampara de su cubículo. «Abbott ha convocado a todo el mundo a las 9:30. Dicen que va a ser importante». Lucy reprimió un suspiro. Andrew Abbott, el nuevo director de marketing, había asumido el cargo hacía solo un mes, y en ese tiempo ya había puesto el departamento patas arriba. Bajo su dirección, las sesiones informativas matinales se habían convertido en una prueba de nervios. Apenas tuvo tiempo de encender el ordenador y revisar sus correos electrónicos antes de que llegara la hora de la reunión. La sala de reuniones se iba llenando poco a poco de empleados. Todos estaban tensos, algunos cuchicheaban. Lucy vio una silla vacía junto a Vera Thornton, su compañera más cercana, y se dirigió hacia ella. «¿Sabes lo que está pasando?», preguntó en voz baja, sentándose en la silla. Vera, una mujer de unos 45 años, pelo corto y ojos marrones, negó con la cabeza. «Hay rumores de reestructuración. Parece que Abbott ha decidido demostrar por fin quién manda». Antes de que Lucy pudiera contestar, la puerta se abrió y Andrew Abbott entró en la sala de conferencias. Alto, esbelto, con un traje impecable, irradiaba energía y absoluta confianza en sí mismo. Le seguía su ayudante con un portátil. «Buenos días». Abbott recorre la sala con la mirada.
Gracias por venir. Tenemos mucho trabajo, así que vamos a ponernos manos a la obra. Hizo un gesto con la cabeza a su ayudante, y en la pantalla apareció una presentación con el logotipo de MediGlobal y el título Reorganización del Departamento de Marketing. La dirección de la empresa me ha encargado que mejore la eficiencia de nuestro departamento, dijo Abbott de forma clara y directa, sin perder tiempo con presentaciones. He analizado nuestro rendimiento durante el último año y he identificado una serie de problemas que deben abordarse de inmediato. Lucy sintió que sus hombros se tensaban. Vera se quedó inmóvil a su lado. Estamos reorganizando el departamento en 3 grupos funcionales, en lugar de los 5 actuales, continuó Abbott, hojeando las diapositivas. Marketing digital, canales tradicionales y análisis. Cada grupo tendrá su propio jefe. Empezó a dar nombres y nuevos cargos. Algunos empleados se relajaron visiblemente al oír su nombre y su cargo. Otros se pusieron cada vez más tensos. Trask. Abbott detuvo su mirada en Lucy. Pasas al grupo de marketing digital. Dada tu experiencia con los canales tradicionales, tendrás que aprender rápidamente nuevas competencias. Lucy sintió una punzada de decepción. Su especialidad siempre había sido el marketing tradicional. Se le daba muy bien entablar relaciones con distribuidores, cadenas de farmacias y médicos. El marketing digital no era lo suyo en absoluto. Espero que todo el mundo esté plenamente operativo en sus nuevas funciones a finales de mes, concluyó Abbott. Hoy tienen que entregar los proyectos actuales. A partir de mañana, trabajad con la nueva estructura. Tras la reunión, Lucy regresó a su mesa con una mezcla de ansiedad e irritación. Vera se le acercó unos minutos después, con 2 tazas de café en la mano. Aquí tienes. Puso una taza delante de Lucy. Parece que lo necesitas. Gracias, asintió Lucy agradecida. ¿De qué crees que va todo esto? Reducción de personal, respondió Vera sin rodeos. Es el patrón clásico, reorganización, nuevos requisitos, y luego, desgraciadamente, no cumples los nuevos estándares. Abbott está despejando un espacio para su equipo. Lucy se frotó las sienes. Es estupendo. También en casa, hizo una pausa, pero Vera, que eran amigas desde hacía años, se había quedado corta. ¿Problemas con Seamus? Lucy dudó. No le gustaba hablar de su vida personal en el trabajo, pero ahora realmente necesitaba consejo. Está distante, Vera. Los últimos meses. Ha sido como un muro entre nosotros, y no puedo entender lo que está mal. ¿Trabaja hasta tarde? ¿Sale mucho? Sí, asintió Lucy. ¿Y estas extrañas llamadas telefónicas? ¿Se va a otra habitación o baja la voz cuando contesta a algunas de las llamadas? Faith golpeó la taza con la uña pensativa. ¿Has intentado hablar con él? Sí, claro, pero se limita a decirme generalidades o lo toma todo por trabajo. Es un clásico, suspiró Vera. ¿Sabes qué haría yo en tu lugar? Le sorprendería. Aparecer en su trabajo con el almuerzo o cocinar algo especial por la noche. A veces hay que sacar a un hombre de su rutina habitual para que reaccione de verdad. Lucy pensó un momento en ese consejo. Quizá Faith tuviera razón. Durante el último año su relación se había convertido en una rutina. Trabajo, casa, salidas ocasionales a un restaurante o al cine los fines de semana. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo inesperado por Seamus? El resto de la jornada laboral era frenética. Entregar proyectos, conocer a nuevos compañeros de equipo, intentar comprender las particularidades del marketing digital. Por la tarde, Lucy se sentía agotada. Antes de irse, recibió un mensaje de Seamus. Llegaré tarde esta noche. No me esperes levantada para cenar. La brevedad del mensaje le dolió. Él solía añadir al menos "Sal" o "te echo de menos". Ahora su comunicación se parecía cada vez más a la correspondencia entre compañeros de piso. En casa, Lucy encontró la nevera casi vacía. Pidió comida a domicilio, y mientras esperaba al mensajero, decidió ordenar el salón. Retirando revistas de la mesa, se fijó en la factura de teléfono de Seamus. Normalmente las pagaba por internet, pero al parecer esta vez había decidido hacerlo a la antigua usanza. Lucy no tenía intención de fisgonear, pero su mirada se detuvo involuntariamente en la inusualmente larga lista de llamadas al mismo número. No lo reconocía. Ese contacto no estaba registrado en el teléfono de su casa. La mayoría de las llamadas se habían realizado en horario de oficina, pero algunas habían sido a altas horas de la noche o a primera hora de la mañana. El corazón de Lucy se apretó dolorosamente. Tenía razón Vera, y la alienación de Seamus escondía detrás... ¿Adulterio?
Nunca se había considerado celosa, pero ahora una aguda sensación de inquietud se apoderó de ella. ¿Debía hacer una foto del billete? ¿Comprobar el número? No, se contuvo. Esa no es una opción. En lugar de eso, Lucy decidió seguir el consejo de Vera, darle una sorpresa. Pero no esta noche. Primero tendría que pensárselo detenidamente. Seamus llegó a casa sobre las 11. Lucy ya estaba en la cama con un libro, aunque en realidad no podía concentrarse en la lectura. Hola, se asomó al dormitorio. Todavía estás levantada. Te estaba esperando. Lucy dejó el libro. ¿Qué tal el día? Lo de siempre. Seamus se encogió de hombros. Mucho trabajo. Parecía cansado, pero había algo más en sus ojos. ¿Preocupación? ¿Culpabilidad? Lucy no lograba entenderlo. Estamos reorganizando el departamento, dijo, observando su reacción. Abbott me ha trasladado al grupo de marketing digital. ¿Qué te parece? Seamus se sentó en el borde de la cama. Para ser sincero, no me entusiasma. Voy a tener que aprender muchas cosas desde cero, y Abbott no es de los que me dan tiempo para adaptarme. Seamus asintió, pero Lucy pudo ver que sus pensamientos estaban muy lejos. Normalmente se interesaba por su trabajo, le hacía preguntas, le daba consejos. Ahora parecía que solo estaba haciendo su tiempo. Seamus, le tocó el brazo. ¿Va todo bien entre nosotros? Él se estremeció y finalmente la miró. Por supuesto, solo estoy cansado. Este proyecto está agotando a todo el equipo. ¿Seguro que es solo trabajo? Lucy no le quitó los ojos de encima. Últimamente has estado distante. Seamus apartó la mirada, y ella sintió que su interior se tensaba de presentimiento. Lucy, de verdad, no pasa nada. Es solo una mala racha. El proyecto terminará pronto y las cosas mejorarán. Se inclinó hacia ella y la besó en la frente, con suavidad, pero ella percibió una especie de distanciamiento en el gesto, como si una parte de él no estuviera aquí. Voy a darme una ducha, dijo él, levantándose. Cuando Seamus salió de la habitación, Lucy lo siguió con la mirada durante un largo rato. Algo iba mal y no podía dejar de pensar en ello. Tal vez Vera tenía razón y ella debía sacarlo de su rutina. Sacudir su relación antes de que fuera demasiado tarde. Está decidido. Ella pensaría en algo especial. Y pronto. La mañana del sábado era inusualmente soleada para Dothan, donde incluso a principios de verano solía lloviznar ligeramente. Lucy se despertó antes de lo habitual y se encontró con media cama vacía. Seamus ya se había levantado. La voz apagada de su marido procedía de la cocina, y su tono sugería que estaba hablando por teléfono otra vez. Lucy hizo una pausa, escuchando el tono tenso de su voz. Lo entiendo, pero necesito más tiempo, dijo Seamus, intentando claramente bajar la voz. No es tan fácil. Sí, ya sé que lo prometí. Una pausa. Lucy contuvo la respiración, temerosa de perderse una palabra. De acuerdo, veámonos el jueves. Pero no puedo garantizar nada. Otra pausa, luego el sonido de una silla siendo empujada hacia atrás. Lucy se volvió rápidamente hacia la ventana, fingiendo que acababa de despertarse, cuando Seamus entró en el dormitorio. Buenos días, parecía tenso. He hecho café. Gracias. Lucy se estiró, fingiendo somnolencia. ¿Con quién hablabas? Con Noah de la oficina, respondió Seamus con demasiada rapidez. Hay un problema con el código, tendré que pasarme un par de horas hoy. Lucy asintió, fingiendo creerle. Efectivamente, Noah estaba trabajando con Seamus, pero dudaba mucho que se estuvieran discutiendo problemas técnicos en un tono tan preocupado un sábado por la mañana. Iba a ir a ver a mi madre, dijo, saliendo de debajo de las sábanas. Hacía tiempo que no la visitaba, y ayer llamó quejándose de que se sentía sola. Seamus parecía casi contento. Claro que deberías ir. Tendré el tiempo justo para organizar mi trabajo. ¿Qué arreglo tan conveniente?, pensó Lucy con amargura. Era como si ambos se alegraran de pasar el día separados. Durante el desayuno hablaron de cosas sin importancia. Las reparaciones previstas en el tejado, el nuevo supermercado que había abierto cerca, la película que iban a ver el fin de semana, la conversación habitual de un matrimonio. Pero Lucy no pudo evitar fijarse en el modo en que Seamus no dejaba de mirar su reloj y su teléfono. Inmediatamente después del desayuno, empezó a hacer las maletas. Bridgeville, donde vivía su madre Eleanor, estaba a 40 minutos en coche de Dothan. Lo bastante cerca como para visitarla con frecuencia, pero lo bastante lejos como para visitarla solo con cita previa. No sé cuándo volveré, dijo Lucy, de pie en la puerta. Quizá me quede a cenar. Claro, asintió Seamus.
Mándame un mensaje cuando llegues. Le dio un beso de despedida, fugaz, sin mucha ternura. Lucy salió de casa con el corazón encogido. El beso simbolizaba el estado de su matrimonio, una observancia formal de rituales sin verdadera intimidad. El viaje a Bridgeville les llevó a través de pintorescas colinas sembradas de trigo que ya empezaba a amarillear. Lucy solía disfrutar de estas vistas, pero hoy sus pensamientos estaban demasiado preocupados por sus problemas con Seamus. Conduciendo distraída, recordó sus primeras citas, sus vacaciones juntos en el lago Michigan, el día de su boda. ¿Cuándo habían empezado a cambiar las cosas? Quizá había pasado algo por alto, había estado demasiado ocupada con su carrera o con sus asuntos domésticos. Eleanor Trask vivía en una pulcra casa de una sola planta con un jardín bien cuidado. Aunque tenía 65 años, seguía siendo enérgica y activa. Desde la muerte de su marido, hacía 6 años, había aprendido a vivir sola y parecía disfrutar de su independencia. «Lucy», recibió a su hija en la puerta con los brazos abiertos. «Qué agradable sorpresa, pareces cansada». «Hola, mamá». Lucy abrazó a su madre, respirando el aroma familiar de su perfume, lavanda y vainilla. «Ha sido una semana ajetreada en el trabajo». Eleanor le dirigió una mirada penetrante. «Algo más, por lo que veo». «Pasa, tengo una tarta en el horno». La cocina de Eleanor era luminosa y espaciosa, con una gran mesa de comedor en el centro. Lucy siempre se había sentido a gusto en ella. Era la cocina de su infancia, llena de recuerdos de cenas familiares y vacaciones. «¿Cómo está Seamus?», preguntó Eleanor sirviendo té en las tazas. Lucy dudó en contestar. No había planeado ir directa a sus propios problemas, pero la pregunta directa de su madre la pilló desprevenida. «Sinceramente, no lo sé», dijo al fin. «Últimamente ha estado distante». «¿Distante?». Eleanor le puso la taza delante y se sentó frente a ella. «¿A qué te refieres?», le dijo Lucy. «Las llamadas extrañas, las ausencias repentinas, la forma en que Seamus evitaba las conversaciones serias y lo achacaba al cansancio y al trabajo». «A veces creo que tiene a alguien», admitió, mirando fijamente su taza. «Pero no puedo creerlo. Seamus no es así». Eleanor escuchaba atentamente sin interrumpir. Cuando Lucy dejó de hablar, se quedó pensativa un rato, removiendo su té. «Sabes», dijo al fin, «tu padre se comportó una vez exactamente igual». Lucy levantó la vista sorprendida. «¿Papá? ¿Tenía una aventura?». Eleanor se rió. «No, en absoluto. Me ocultó que iba a abrir su propio taller. Temía que yo me opusiera por los riesgos financieros. Nervioso, cuchicheando por teléfono con sus socios, siempre yéndose a alguna parte. Casi me vuelvo loca de sospecha». «¿Y qué hizo?». «Decidí seguirle la pista», admitió Eleanor con una sonrisa socarrona. «Le seguí hasta un almacén y le pillé negociando con el casero. Tendrías que haberle visto la cara». Lucy sonrió involuntariamente al imaginarse la escena. «¿Y no te enfadaste porque te ocultara sus planes?». «Claro que me enfadé». Eleanor se encogió de hombros. «Estuvimos una semana sin hablarnos. Pero ¿sabes de qué me di cuenta? James no intentaba hacerme daño ni traicionarme, solo tenía miedo de decepcionarme». Se inclinó más hacia su hija y le cubrió la mano con la suya. Que una persona oculte algo no significa necesariamente que nos esté engañando. A veces la gente simplemente tiene miedo de ser vulnerable ante los que más quiere. Lucy se lo pensó un momento. Nunca lo había pensado desde esa perspectiva. ¿Seamus tiene miedo de parecer débil? ¿O esconde algo que cree que la decepcionará? «¿Cuál es su consejo?», preguntó finalmente. Eleanor se lo pensó unos segundos antes de responder. «No te andes con rodeos. No insinúes, no pongas a prueba. Si quieres saber qué pasa, pregúntaselo sin rodeos, pero hazlo de tal manera que él entienda que, pase lo que pase, estáis juntos». Este consejo sorprendió a Lucy. Esperaba que su madre le sugiriera alguna táctica retorcida, incluso que apoyara la idea de la vigilancia. Pero este enfoque directo parecía demasiado fácil. «¿Y si no dice la verdad?». «Entonces hazle saber que siempre estarás ahí cuando esté dispuesto a compartirla», replicó Eleanor. «A veces la confianza requiere tiempo y paciencia». Pasaron la tarde juntas, almorzaron, trabajaron en el jardín, revisaron viejos álbumes de fotos. Eleanor contó historias sobre la juventud de Lucy, sobre cómo había conocido a su padre, sobre su vida después de su muerte. Al anochecer, Lucy se sentía mucho más tranquila. Las palabras de su madre le hicieron ver la situación de otra manera. «Mamá», le dijo mientras estaban sentadas en el porche viendo ponerse el sol. «Gracias».
¿Por qué, cariño? Por recordarme que la confianza es una elección. Elegí a Sheamus, no porque sea perfecto, sino porque es alguien con quien quiero superar los retos. Eleanor sonrió y abrazó más fuerte a su hija. El matrimonio no es una comedia romántica, Lucy. Es un trabajo duro, pero cuando los dos trabajan juntos, no hay nada más hermoso. Empezaba a anochecer cuando Lucy volvió a casa. Eleanor la acompañó hasta el coche. Ya me contarás qué tal, le dijo. Lo haré. Lucy abrazó a su madre. Creo que tienes razón, solo necesito hablar con él. Pero de camino a casa, Lucy tenía otro plan en la cabeza. Una conversación directa, sí, pero primero crearía el ambiente adecuado. Demostrar a Sheamus que podía confiarle cualquier cosa, que su matrimonio era lo bastante fuerte como para soportar cualquier secreto. Al pasar por delante de la tienda de vinos Bacchus, en las afueras de Dothan, Lucy entró decidida en el aparcamiento. Si quería crear un ambiente especial, necesitaría un buen vino. En el interior de la tienda, la recibieron unas luces tenues y el olor de las barricas de roble. Lucy no era una experta en vinos, pero sabía que a Sheamus le gustaban los tintos con cuerpo y notas afrutadas. Se detuvo ante un estante de vinos italianos y estudió las etiquetas. ¿En qué puedo ayudarle? El asesor, un hombre de mediana edad con una cuidada barba, se acercó a ella. Busco un vino especial para mi marido, respondió Lucy. Algo tinto, profundo, memorable. El asesor sonrió. ¿Una ocasión especial? Más bien, reconexión. Lucy no entró en detalles. Entonces déjeme sugerirle esto. Sacó una botella con una elegante etiqueta del estante superior. Brunello di Montalcino, de 2000 años de antigüedad. Un vino con carácter, pero armonioso y equilibrado. Como un buen matrimonio, añadió con una sonrisa. Lucy cogió la botella, miró la etiqueta del precio y casi silbó. No era barato, pero ¿no valía la pena la oportunidad de salvar un matrimonio? Me lo llevo, dijo con firmeza. De camino a casa, Lucy repitió mentalmente la conversación con Sheamus. No le acusaría, no le pediría explicaciones. Solo le haría saber que notaba la distancia que los separaba y que fuera lo que estaba pasando, estaba dispuesta a escuchar y comprender. Al mismo tiempo, pensó en las palabras de su madre. ¿Y si Sheamus ocultaba algo que no tenía nada que ver con el engaño? ¿Tal vez tenía problemas en el trabajo? ¿O tal vez perdió una gran suma de dinero y tiene miedo de decírselo? ¿O, como su padre, está embarcado en algún proyecto arriesgado? Estos pensamientos la tranquilizaron un poco. Por supuesto, no le gustaba que Sheamus ocultara algo, pero a veces la gente necesitaba tiempo para armarse de valor y compartir sus miedos o errores. Mientras tanto, Sheamus Langtry estaba sentado en el despacho de su casa, mirando tenso la pantalla de su portátil. Tenía abierto un correo electrónico con una carta de Edward Holt, el abogado de su difunto padrastro. La carta había llegado hacía 3 semanas y había mantenido ocupado a Sheamus desde entonces. Estimado señor Langtry, con motivo del fallecimiento del señor Bernard Price, su padrastro, he recibido instrucciones de facilitar la información confidencial de carácter personal. El señor Price quería que usted la conociera después de su muerte. Se trata de su familia biológica. Sheamus cerró los ojos. Había sido adoptado a una edad temprana y siempre lo había sabido. Sus padres adoptivos, Martha y Bernard, nunca lo habían ocultado, pero no le contaron los detalles. Ellos mismos decían que no sabían mucho. Hacía tiempo que Sheamus se había resignado a que nunca conocería sus orígenes. Y ahora, tras la muerte de Bernard, resultaba que su padrastro sabía mucho más de lo que decía. Sheamus tenía una hermana biológica que no había sido adoptada con él. Vivía en algún lugar cercano, probablemente sin saber siquiera que él existía. Esta noticia puso todo su mundo patas arriba. Había contratado a la investigadora privada Talia Rook para encontrar a su hermana, pero aún no se había atrevido a contárselo a Lucy. No porque no confiara en su mujer, sino porque él mismo no sabía cómo sentirse ante esta información, cómo aceptarla. ¿Y si su familia biológica le había abandonado por alguna terrible razón? ¿Y si su hermana no quería conocerlo? El teléfono tintineó. Había un mensaje de Talia. «Tengo noticias. Tenemos que vernos». Sheamus contestó. «¿Mañana? Cuanto antes mejor». Suspiró y guardó el teléfono. Cuando empezó todo esto, no se había dado cuenta de lo complicado que iba a resultar el proceso, y ahora se sentía enredado en una red de secretos e insinuaciones, muchos de ellos creados por él mismo. Sheamus miró la fotografía que había sobre la mesa, de él y Lucy en su boda, felices y enamorados.
Recordaba haber jurado aquel día que nunca le mentiría, que siempre sería sincero. Y ahora rompía esa promesa cada día, aunque no por maldad. Tengo que decírselo, pensó. Esta noche, cuando vuelva. Pero ese pensamiento desencadenó una nueva oleada de ansiedad. ¿Cómo podría explicarle por qué había estado ocultando todo esto durante tanto tiempo? ¿Cómo reaccionaría ella? Sheamus se levantó y se acercó a la ventana. El sol ya se estaba poniendo, coloreando el cielo de naranja y rosa. Las farolas empezaban a encenderse. Lucy no tardaría en volver, y él tendría que encontrar las palabras para explicar su comportamiento. ¿Pero lo haría? ¿Tendría el valor? Sheamus volvió a la mesa y abrió de nuevo la carta, releyéndola como si tratara de encontrar en ella fuerzas para la conversación que se avecinaba. Lucy llegó a Dothan al atardecer, antes de que el sol se ocultara en el horizonte. Su pequeño sedán circulaba suavemente por las tranquilas calles de los suburbios. Casas pulcras con césped cuidado, niños jugando en las entradas, vecinos ancianos paseando a sus perros. Era la típica imagen idílica que siempre la había hecho sentirse cómoda y segura. Ahora sus pensamientos estaban preocupados por su próxima conversación con Sheamus. En el asiento del copiloto había una botella de vino caro, envuelta en un elegante papel. Lucy se imaginó abriéndola juntos, sentados en el salón, o tal vez en su pequeño patio, si el tiempo lo permitía. Crearía una atmósfera de confianza e intimidad. Demostraría a Sheamus que su relación era lo bastante sólida como para soportar cualquier secreto. En un principio había planeado volver a casa más tarde, pero hablar con su madre le había dado confianza. Cuanto antes se aclararan las cosas, mejor. Además, tenía la incómoda sensación de que retrasarlo más pondría en peligro su matrimonio. Al llegar a la casa, Lucy vio un coche desconocido en la entrada. Un sedán plateado compacto aparcado junto al todoterreno de Sheamus. ¿Invitados? No había dicho nada de visitas. Sin embargo, probablemente se trataba de uno de sus compañeros de trabajo. Aparcó fuera, cogió una botella de vino y se dirigió a la casa. Los rayos del sol poniente coloreaban la fachada con cálidos tonos anaranjados, dándole un aspecto casi de postal. Lucy se detuvo un momento, admirando su casa. La habían elegido juntos, habían planeado las reformas, habían soñado con el futuro. ¿Podría todo eso estar realmente en peligro? Sacudió la cabeza con decisión. No, no lo permitiría. Pasara lo que pasara con Sheamus, lo resolverían juntos. La puerta principal estaba abierta, algo inusual en su barrio, aunque relativamente seguro. Lucy entró sin hacer ruido. De la cocina llegaban voces apagadas, masculinas y femeninas. Hablaban tan bajo que no se distinguían las palabras. Lucy se quedó en el pasillo, escuchando. La voz de la mujer sonaba tranquila y profesional. Nada del coqueteo o la intimidad que inconscientemente había esperado oír. Sintió una punzada de vergüenza ante sus sospechas. Los documentos lo confirman, dijo la mujer. La información es fiable. He comprobado todas las fuentes. ¿Y ella no sabe nada? Era la voz de Sheamus, tensa y de algún modo vulnerable. Aparentemente no. Ella fue adoptada casi nada más nacer y tu caso fue más complicado. Lucy frunció el ceño. ¿De qué están hablando? ¿Quién fue adoptado? ¿Y qué tenía que ver Sheamus en todo esto? Dio unos pasos más y se encontró en la puerta de la cocina. La imagen que vio era a la vez completamente corriente y completamente distinta de lo que ella había esperado. Sheamus y una mujer extraña sentados a una mesa llena de papeles. No había ambiente romántico ni gestos íntimos. Incluso estaban sentados en extremos opuestos de la mesa. La mujer aparentaba unos 40 años, delgada, con el pelo corto y oscuro, y ojos penetrantes. Llevaba un estricto traje de negocios gris, y delante de ella había una carpeta abierta con documentos. Sheamus levantó la vista y se quedó helado al ver a Lucy. Su expresión cambió al instante, de concentración a una mezcla de sorpresa y... ¿Culpa? ¿Culpa? Lucy se levantó. Has vuelto pronto. Creía que te quedarías a cenar en casa de mamá. Su voz sonaba antinatural, como si intentara ocultar su excitación. La mujer se dio la vuelta y dirigió a Lucy una mirada evaluadora. Pensé en darte una sorpresa. Lucy cogió la botella de vino, sintiéndose increíblemente estúpida. Y tenemos invitados, por lo que veo. Esto es... Sheamus vaciló, lanzando una rápida mirada a su compañera. Talia Rook. La mujer se levantó y le tendió la mano. Detective privada. Lucy le estrechó la mano mecánicamente, intentando comprender la situación. ¿Una detective privada? ¿Qué está pasando? ¿Detective?
Desvió la mirada hacia Seamus. ¿Qué está pasando? Seamus parecía a punto de caerse al suelo. Tenía la cara pálida y, según Lucy, le temblaban ligeramente las manos. Lucy, no es lo que piensas, comenzó. ¿Qué crees que pienso? De repente, Lucy sintió que una oleada de ira crecía en su interior. Todas estas semanas de preocupación, de reticencia, de extrañas conversaciones telefónicas, y ahora encuentra a su marido con una mujer que resulta ser una detective privada. ¿Has contratado a un detective para que me siga? Talia Rook enarcó una ceja, pero permaneció en silencio. Seamus parecía completamente sorprendido. ¿Qué? No, claro que no. Dio un paso hacia Lucy, pero ella retrocedió. Entonces explícate, Seamus. Le temblaba la voz. Explícame por qué has estado actuando como un extraño durante las últimas semanas. ¿Por qué has estado susurrando por teléfono? ¿Por qué has estado evitando la conversación? ¿Por qué te pillo con un detective privado en nuestra casa? Y parece que te he pillado con las manos en la masa. La botella de vino que tenía en la mano parecía ahora una parafernalia inútil e incluso ridícula. Probablemente debería irme, dijo Talia en voz baja, empezando a recoger los papeles de la mesa. Podemos continuar en otro momento. No, dijo Seamus, repentinamente firme. Quédate, por favor. Se volvió hacia Lucy. Te debo una explicación, y quizá la señorita Rook me ayude a hacerlo como es debido. Lucy le miró confusa. La ira seguía bullendo en su interior, pero había preocupación mezclada con ella. Pasara lo que pasara, Seamus parecía realmente disgustado. Vale, se acercó a la mesa y dejó la botella de vino. Te escucho. Seamus respiró hondo y le indicó que se sentara. Lucy permaneció de pie. Fui adoptado, empezó él. Ya lo sabes, nunca lo he ocultado. Lucy asintió. En efecto, Seamus siempre había hablado abiertamente de su adopción, aunque no entraba en detalles. Sus padres adoptivos, Martha y Bernard Price, lo habían criado desde los 3 años. Martha había muerto cuando Seamus tenía 22 años, y Bernard había fallecido unos meses antes. Cuando Bernard enfermó, continuó Seamus, empezó a prepararse para el final, a poner en orden sus asuntos, a hacer testamento. Le temblaba ligeramente la voz. Lo visitaba todos los fines de semana, ¿lo recuerdas? Lucy lo recordaba. Durante 3 meses apenas se vieron los sábados y domingos. Seamus visitaba a su padrastro en un hospicio de un estado vecino. Una semana antes de morir, Bernard dijo que tenía algo importante que contarme, pero no ahora, sino después. Había dejado una carta a su abogado, Edward Holt, con instrucciones de entregármela después del funeral. Seamus guardó silencio, reflexionando. Talia Rook permanecía sentada, sin interferir en la conversación, pero observándolos atentamente. Un hábito profesional, pensó Lucy. ¿Y qué decía la carta?, preguntó al prolongarse la pausa. Seamus miró a Talia, como buscando apoyo, y luego se volvió hacia Lucy. La carta decía que tengo una hermana biológica, que estaba viva y que probablemente vivía en algún lugar cercano. No era lo que Lucy esperaba oír. Se hundió lentamente en una silla, intentando comprender lo que le habían dicho. ¿Una hermana? ¿Pero cómo? ¿Por qué no sabía nada de ella antes? Bernard y Martha nunca me contaron los detalles de mi adopción, explicó Seamus. Solo que mi madre biológica no podía hacerse cargo de mí y que me sacaron del sistema de acogida. Siempre creí que era hijo único, que mis padres biológicos habían muerto o no me querían. O simplemente no me querían. Había un dolor persistente en su voz, y a Lucy se le apretó el corazón. A pesar de una infancia feliz con padres adoptivos, Seamus siempre había arrastrado esa herida, la sensación de haber sido abandonado. ¿Pero por qué Bernard no te lo dijo antes?, preguntó ella. Se lo prometió a mi madre biológica, respondió Seamus. Ella tenía graves problemas con la ley. Cuando me acogieron en el sistema de acogida, tenía casi 3 años. Mi hermana nació más tarde, cuando mi madre ya estaba en prisión. La adoptaron nada más nacer. Lucy escuchaba con la respiración contenida. La historia parecía casi irreal, como sacada de una serie de televisión, no de la vida de su marido. Bernard era el abogado de mi madre, continuó Seamus. No pudo salvarla de la cárcel, pero ayudó a que los niños fueran adoptados por buenas familias. A mí me acogió cuando se enteró de que llevaba 3 años yendo de un hogar de acogida a otro. ¿Y tu hermana?, preguntó Lucy en voz baja. La adoptó una joven pareja de Minnesota. Se mudaron a algún lugar del sur unos años más tarde. Bernard les perdió la pista, pero conservó los papeles. El nombre de la niña,
los datos de los padres adoptivos. Escribió en una carta que me debía esa información, que quizá ambos necesitábamos saber el uno del otro. Seamus parecía agotado, pero al mismo tiempo Lucy vio algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo: esperanza. Un dolor agudo le atravesó el corazón. ¿Por qué no había compartido eso con ella de inmediato? ¿Por qué no le había permitido estar a su lado, apoyarle? Y contrataste a la señorita Rook para encontrar a tu hermana, dijo Lucy, desviando la mirada hacia la detective. Talia asintió. El señor Langtry se puso en contacto conmigo hace 3 semanas. La búsqueda de parientes es una de mis especialidades. ¿Y la encontró? La propia Lucy se sorprendió de lo rápido que aceptó esta nueva realidad, de la naturalidad con la que se incorporó a la conversación. Sí. Talia abrió una de las carpetas y sacó una fotografía. Pearl Hawkins, 29 años. Trabaja como fotógrafa para el periódico local, el Dothan Daily. Soltera, sin hijos. Vive en Dothan desde hace 5 años. Lucy cogió la fotografía. Estaba mirando a una joven de pelo castaño y ojos gris azulados sorprendentemente familiares, iguales a los de Seamus. El parecido no era evidente a primera vista, pero si te fijabas bien, tenía la misma forma de cara, los mismos pómulos altos. «Se parece a ti», dijo Lucy en voz baja, mirando a su marido. Seamus asintió, incapaz de pronunciar palabra. Era evidente que apenas podía contener sus emociones. «No sabe nada», explicó Talia. Sus padres adoptivos, Alice y Jeffrey Hawkins, nunca le habían hablado de su familia biológica. Probablemente ni ellos mismos sabían mucho. Era una forma de adopción cerrada. Lucy miró los papeles extendidos sobre la mesa. Partidas de nacimiento, fotografías, algunos documentos legales. Seamus había vivido con esta carga todas estas semanas, intentando encontrar a su hermana, decidiendo si perturbar su vida con la noticia de la existencia de su hermano. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó ella, y no había acusación en su voz, solo dolor. «¿Por qué lo ocultaste todo?». Seamus bajó los ojos. «No sabía cómo sentirme al respecto, Lucy. Toda mi vida pensé que no tenía parientes consanguíneos. Y ahora resulta que tengo una hermana que vive en la misma ciudad. No quería involucrarte hasta saber cómo me sentía». «¿Involucrarme?». Lucy sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Seamus, soy tu mujer. Prometimos compartirlo todo, las alegrías y las penas. No tenías por qué pasar por esto sola». «Lo sé», parecía realmente arrepentido. «Ahora me doy cuenta, pero entonces no sabía qué hacer con esa información. ¿Y si resultaba que mi madre biológica era una persona horrible? ¿Y si mi hermana no quería conocerme? Tenía miedo de decepcionarla, de parecer débil». Lucy recordó las palabras de su madre. «A veces la gente simplemente tiene miedo de ser vulnerable ante los que más quiere». Cuánta razón tenía. «Nunca me decepcionarás con tus sentimientos, Seamus», dijo Lucy en voz baja. «Pero podrías decepcionarme al no confiármelos». Talia Rook tosió con tacto. «Quizá debería irme», dijo levantándose. «Señor Langtry, le dejaré copias de todos los documentos. Llámeme cuando haya decidido qué hacer a continuación». Seamus asintió. «Gracias, señorita Rook, por todo». Lucy acompañó al detective hasta la puerta, sintiéndose extrañamente aliviada. Todo este tiempo se había temido lo peor, había imaginado los escenarios más oscuros. La realidad era muy distinta, no menos complicada, pero mucho menos amenazadora para su matrimonio. Cuando volvió a la cocina, Seamus seguía sentado a la mesa, mirando la fotografía de su hermana. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Lucy, sentándose a su lado. «No lo sé», respondió él con sinceridad. «Una parte de mí quiere ir a verla enseguida, contárselo todo. Y la otra parte de mí tiene miedo de entrometerse en su vida. ¿Y si le resulta chocante? ¿Y si no quiere saber nada de su familia biológica?». Lucy le cubrió la mano con la suya. «Podemos pensarlo juntos», dijo. «Encontrar una forma mejor». Seamus la miró agradecido. «Siento no habértelo dicho enseguida», dijo. «Debería haber confiado más en ti». «Sí, deberías haberlo hecho», asintió Lucy. «Pero entiendo por qué te resultó difícil. Lo importante es que ahora lo superaremos juntos». Se fijó en la botella de vino que había traído. Parecía muy apropiada ahora, aunque para una ocasión muy distinta a la que había planeado. «Sabes», dijo Lucy cogiendo la botella, «la compré para que tuviéramos una velada romántica. Quería crear una atmósfera de confianza, para que pudieras contarme lo que te preocupaba. Pero creo que ya no necesitamos ese tipo de engaños». Seamus sonrió débilmente. «Aún así, es una buena idea. ¿La abrimos?». Lucy asintió.
Aún tenían mucho que discutir. Cómo contactar con Pearl, qué decirle, cómo prepararse para un posible encuentro. Pero ahora mismo ambos necesitaban un momento de paz e intimidad después de la confusión emocional. Lucy se despertó con el sonido de la lluvia tamborileando en el tejado. Fuera de la ventana colgaba un pesado cielo gris del que caía un monótono aguacero. El tiempo reflejaba perfectamente su estado interior, una mezcla de alivio y ansiedad tras las revelaciones de la noche anterior. Sheamus seguía dormido, acurrucado en su lado de la cama. Lucy lo observó durante un rato, fijándose en la arruga de su entrecejo que no se alisaba ni siquiera dormido. Ayer habían hablado largo y tendido, habían abierto el vino que ella había traído, y Sheamus le había contado todo lo que sabía sobre su pasado, los escasos datos que poseía antes de la carta de Bernard y la nueva información que Talia Rook le había sonsacado. Lucy salió de la cama con cuidado, intentando no despertar a su marido. Ayer parecía agotado, tanto física como emocionalmente. Necesitaba descansar. En la cocina puso el café y se sentó junto a la ventana, mirando el jardín húmedo. La noche anterior había cambiado su forma de pensar sobre su propio matrimonio. Resultaba que incluso después de vivir codo con un hombre durante años, compartiendo con él techo, cama, preocupaciones cotidianas, era imposible conocer a fondo su mundo interior. Lucy siempre había pensado que no había secretos entre ella y Sheamus. No en el sentido de que compartieran cada pequeña cosa, sino globalmente. Había pensado que sabía todo lo importante sobre su vida, sus aspiraciones, sus miedos, sus esperanzas. Ahora se daba cuenta de que había toda una esfera de su ser de la que no se había percatado. «Buenos días». La voz de Sheamus la sacó de su ensueño. Estaba en la puerta de la cocina, aún somnoliento, con el pelo rojizo revuelto. Estaba más pálido que de costumbre bajo la luz mortecina de la mañana y tenía ojeras. «Buenos días», sonrió Lucy. «El café está casi listo». Sheamus se acercó a ella y se detuvo inseguro, como si no supiera cómo actuar. Ayer, cuando la primera oleada de revelaciones y emociones se había calmado, se había producido entre ellos un nuevo equilibrio, aún no del todo comprendido. No estaban enfadados el uno con el otro, pero aún no habían recuperado su antigua facilidad de comunicación. «Ven aquí». Lucy le tendió la mano y Sheamus se acercó. Ella le rodeó la cintura con los brazos y apoyó la mejilla en su estómago. «¿Has dormido bien?» «No mucho», admitió, tocándole suavemente el pelo. «Pero mejor que las noches anteriores». «¿Cuánto tiempo llevas durmiendo mal?», preguntó Lucy, apartándose para poder verle la cara. «No desde que recibí la carta de Bernard», suspiró Sheamus. «He estado pensando en ello, dándole vueltas y más vueltas a qué hacer a continuación». La cafetera emitió un pitido, indicando que estaba lista. Lucy se levantó y sirvió 2 tazas, una sola para Sheamus y otra con leche para ella. «Siéntate», señaló con la cabeza la silla que tenía enfrente. «Tenemos que hablar». Sheamus se sentó obedientemente, calentándose las manos en la taza caliente. «Sé que lo hablamos ayer», comenzó Lucy, «pero sigo sin entender por qué no me lo dijiste enseguida. Llevamos casados 5 años, Sheamus. Creía que había confianza entre nosotros». Sheamus bajó los ojos, evitando su mirada. «No se trata de confianza, Lucy. Confío plenamente en ti. Es que...» Hizo una pausa buscando las palabras. «No sabía cómo sentirme al respecto. Toda mi vida pensé que no tenía parientes consanguíneos, que estaba solo. Y ahora resulta que tengo una hermana. Lo pone todo patas arriba». «Y sin embargo», insistió Lucy, «podríamos haber pasado por esto juntas. No tenías por qué llevar esa carga sola». «Lo sé», levantó los ojos hacia ella. «Ahora lo sé. Pero entonces, pensé que primero tendría que haberlo solucionado yo antes de arrastrarte a ti». Lucy negó con la cabeza. Era tan típico de Sheamus, querer ocuparse de todo él solo, mantenerla alejada de los problemas. En el pasado, ella había apreciado esa cualidad, la había visto como algo cariñoso. Ahora lo veía como un peligro para su relación, el muro emocional que él estaba construyendo entre ellos. «Cuéntame más», le preguntó, «sobre lo que has aprendido de Bernard, de Talia, sobre tu familia». Sheamus tomó un sorbo de café, ordenando sus ideas. «Mi madre biológica se llamaba April Cassidy», comenzó. «Tenía 19 años cuando nací. Mi padre es desconocido, su nombre no figura en ningún documento, y Bernard escribió que ella se negaba a hablar de él». Lucy escuchó sin interrumpir. Ayer habían tocado el tema,
Pero ahora Sheamus hablaba más abiertamente, más a fondo. Viví con ella hasta los 2 años y medio. Entonces la detuvieron. Estaba implicada en el atraco a un banco. No como autora, sino como cómplice. Le dio información a su novio, que organizó todo. ¿Bernard era su abogado?, preguntó Lucy. Sí, fue designado por el tribunal, asintió Sheamus. No pudo conseguir la absolución. Las pruebas eran demasiado sólidas. A April le cayeron 7 años. Me llevaron al sistema de acogida y pasé los meses siguientes en casas de acogida. Bernard nunca me perdió de vista. Le prometió a April que se aseguraría de que yo estuviera bien. Sheamus hizo una pausa, mirando la lluvia por la ventana. Tenía el rostro concentrado, como si intentara reconstruir acontecimientos que no recordaba. Cuando quedó claro que me iban tirando de familia en familia, Bernard y Marta decidieron adoptarme. No tenían hijos propios y, según Bernard, Marta se enamoró de mí a primera vista. ¿Qué pasó con April?, preguntó Lucy. 1 año después de comenzar el encierro, resultó que estaba embarazada. Bernard no sabía de quién, pero según las fechas, había ocurrido en la cárcel. Tal vez de un guardia, o por salir con alguien de fuera. Lucy se estremeció. La historia era cada vez más oscura. Pearl había nacido en un hospital penitenciario y había sido llevada directamente al sistema de asistencia. Pero Bernard, cumpliendo una promesa hecha a April, se había ocupado de que la niña fuera adoptada por una buena familia. Eran Alice y Jeffrey Hawkins, de Minnesota, una joven pareja sin hijos. La adopción se cerró y se trasladaron a otro estado casi de inmediato. ¿Qué fue de April? ¿Sigue? No, sacudió Sheamus la cabeza. Murió en la cárcel de neumonía cuando Pearl tenía 1 año. Bernard se enteró por la notificación oficial, pero para entonces yo ya era considerado su hijo, y Pearl estaba con los Hawkins. ¿Y nunca te dijo que tenías una hermana? Lucy seguía sin creérselo. Nunca. Sheamus apretó la taza con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Explicó en la carta que April le había hecho prometer que no hablaría a los niños el uno del otro hasta que fueran mayores de edad. Temía que saber de su madre delincuente y de su pasado carcelario nos hiciera daño. Pero entonces Bernard dejó escapar el momento. Me fui a estudiar. Empecé una vida propia. Y cuando tú y yo nos casamos y nos mudamos a Dothan, decidió que era mejor dejar el pasado en el pasado. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? El diagnóstico, respondió Sheamus con sencillez. Cáncer de páncreas terminal. Cuando un hombre sabe que se está muriendo, empieza a ver las cosas de otra manera. Bernard escribió que no podía irse con este secreto, que merezco saber la verdad sobre mi familia, sea lo que sea. Lucy cruzó la mesa y cubrió la palma de la mano de Sheamus con la suya. Siento que hayas tenido que pasar por esto solo, dijo en voz baja. Es una carga emocional enorme. Lo extraño es, Sheamus sonrió débilmente, que apenas recuerdo a April. Tengo vagas imágenes de su pelo rojo, su risa, el olor a cigarrillo, pero no recuerdo su cara. Y no recuerdo en absoluto que me alejaran de ella. Eras demasiado joven, Lucy le apretó la mano. Está bien que no te acuerdes. Talia encontró una foto suya, continuó Sheamus. En los archivos de la policía. La verdad es que me parezco mucho a ella. Los mismos ojos, la misma forma de cara. Se quedó callado un momento. Y Pearl también se parece a ella, sobre todo los ojos. Lucy recordó la foto que Talia les había enseñado ayer. En efecto, Pearl Hawkins se parecía mucho a Sheamus. Los mismos ojos azul grisáceo, los mismos pómulos altos. Pero por lo demás, eran diferentes. Sheamus tenía el pelo rojizo y pecas, mientras que Pearl tenía una melena castaña y la piel clara. Aunque podían proceder de padres distintos, así que no era de extrañar. ¿Qué averiguaste sobre ella? ¿De Perla? No mucho, suspiró Sheamus. Creció en Minnesota en el seno de una familia Hawkins. El padre era maestro de escuela y la madre enfermera. Era hija única. Estudió fotografía en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Trabajó como freelance. Luego consiguió un puesto como fotógrafa de plantilla en el periódico Dothan Daily. Soltera, vive sola en un piso en Maple Avenue. Debe de ser una buena fotógrafa si ha conseguido ese trabajo, dijo Lucy pensativa. El Dothan Daily es una publicación sólida. Talia ha traído algunos de sus trabajos. Sheamus se levantó y se acercó a la mesa de la esquina de la cocina, donde había una carpeta. Echa un vistazo. Volvió y puso unos recortes de periódico delante de Lucy. Había varias fotografías, paisajes urbanos, retratos de la población local, reportajes de actos culturales. Todas tenían un aspecto especial.
La autora parecía capaz de ver lo insólito en lo ordinario, de captar un momento clave en el flujo de la vida. Tiene mucho talento, admite Lucy mientras mira las fotos. Y muy observadora. Mira cómo ha captado la expresión de la cara de ese hombre. Hay mucha emoción en ella. Sheamus asintió, y algo parecido al orgullo se reflejó en su rostro. Lucy pensó que era extraño que empezara a sentir afinidad por un hombre al que no conocía. ¿Has decidido lo que vas a hacer?, le preguntó, devolviéndole las fotografías. Todavía no, volvió a sentarse Sheamus. Una parte de mí quiere ir a verla enseguida, contárselo todo, y la otra parte tiene miedo. ¿Miedo de qué? De que no quiera conocerme, dijo en voz baja. De que sea un shock para ella. A diferencia de mí, ella ni siquiera sabe que fue adoptada. Al menos, eso es lo que dijo Thalía. Lucy pensó un momento. La situación era realmente delicada. Una cosa era descubrir que tenías un hermano o una hermana que no sabías que tenías. Otra muy distinta es descubrir que toda tu vida, tus orígenes, no son lo que creías que eran. Creo que deberías saber la verdad, dijo Lucy con cautela. Pero tal vez deberíamos abordarlo gradualmente, no soltárselo todo de golpe. ¿Cómo? Sheamus parecía perdido. ¿Cómo le dices gradualmente a alguien que no es quien cree ser? No lo sé, admitió Lucy con sinceridad. Pero tal vez deberías conocerla primero, sin revelaciones de parentesco, solo conocerla como persona. Sheamus frunció el ceño. ¿Estás sugiriendo que la engañe? Engañarla no, objetó Lucy. Solo, no lo reveles todo de golpe. Conócela, deja que ella te conozca a ti. Y luego, cuando haya algún tipo de conexión entre vosotros, dile la verdad. No creo que sea justo, Sheamus negó con la cabeza. ¿Y si se siente traicionada cuando descubra que le he ocultado información tan importante? Lucy comprendió su dilema. De hecho, cualquier camino elegido tenía sus riesgos. De todos modos, dijo, no hace falta que decidas eso ahora. Vamos a pensarlo, a sopesar las opciones. Sheamus asintió agradecido. Me alegro de que ahora lo sepas, dijo tras una pausa. Me siento aliviado. ¿Por qué tenías miedo de decírmelo? Lucy seguía sin comprender del todo sus motivos. Sabes que te habría apoyado. Sheamus apartó la mirada, y en su rostro había una expresión que ella rara vez había visto. Una vulnerabilidad, una impotencia casi infantil. No quería que me vieras roto, admitió. Cuando recibí la carta, me quedé sin palabras. Toda mi vida, toda la imagen que tenía de mí misma se tambaleó. No sabía cómo reaccionar, cómo sentirme. ¿Y pensaste que iba a juzgarte por eso?, preguntó Lucy en voz baja. No, no pensaba eso. Solo vaciló, buscando las palabras. Siempre he sido fuerte para ti, fiable. Alguien con quien podías contar. Pensé que si me veías dudar, sin saber qué hacer, te decepcionaría. Lucy sintió que un nudo le subía a la garganta. Todos estos años Sheamus había llevado esa máscara de fuerza y confianza, temeroso de mostrar sus verdaderas emociones, su vulnerabilidad. Sheamus se levantó y rodeó la mesa para estar a su lado. No te quiero porque seas fuerte o fiable. Te quiero entero, con todas tus dudas, tus miedos, tus debilidades. No necesito un superhéroe. Necesito una persona viva con la que pueda compartirlo todo, tanto la alegría como el dolor. Se inclinó hacia él y lo abrazó, sintiendo cómo sus hombros se tensaban. Al cabo de un momento, él le devolvió el abrazo, estrechándola contra él. Prométeme que no volverás a ocultarme cosas importantes, susurró Lucy. Pase lo que pase, lo superaremos juntos. Te lo prometo, respondió Sheamus en voz baja. Permanecieron así un rato, abrazados, escuchando la lluvia que caía por la ventana. Entonces Lucy se separó y tomó la cara de Sheamus entre sus manos. ¿Qué vamos a hacer con tu hermana?, preguntó con una leve sonrisa. Sheamus parecía más tranquilo, como si el peso que había estado pesando sobre él todas estas semanas se hubiera aligerado. Primero quiero saber más sobre ella, dijo. ¿Qué clase de persona es? ¿Qué le gusta? ¿Qué le interesa? Thalía sugirió algunas formas. Podrías monitorizar sus redes sociales, hacer un seguimiento de los lugares que visita. Eso suena un poco espeluznante, dijo Lucy. Como una vigilancia. Sí, eso es lo que me parece, asintió Sheamus. ¿Quizás haya otra forma? ¿Algo menos intrusivo?, se preguntó Lucy. Es fotógrafa, ¿verdad? Quizá organiza exposiciones o actos públicos en los que podrías conocerla por casualidad. Thalía mencionó que Pearl a veces organiza talleres de fotografía en la biblioteca local, recordó Sheamus.
Y hay uno programado para el próximo sábado. Podría ser una buena oportunidad, asintió Lucy. Podrías apuntarte a una clase magistral, conocerla en un entorno neutral. Seamus se mostró inseguro. ¿Y si sospecha algo? ¿Siente un parecido o se da cuenta de que actúo de forma extraña? No creo que eso ocurra, le tranquiliza Lucy. La gente rara vez se da cuenta de un parecido físico con desconocidos a menos que lo esté buscando. Y si actúas con naturalidad, no tendrá nada que notar. Seamus asintió, pero estaba claro que seguía teniendo dudas. Podría ir contigo, sugirió Lucy, como apoyo moral, y para aligerar el ambiente si empiezas a ponerte nervioso. La oferta pareció calmar un poco a Seamus. Gracias, le apretó la mano. No sé qué haría sin ti. Por suerte no tendrás que averiguarlo, sonrió Lucy. Al otro lado de la ventana, la lluvia empezó a amainar y los primeros rayos de sol se abrieron paso entre las nubes, creando un resplandor brillante sobre la hierba mojada. Amanecía un nuevo día, y con él un nuevo capítulo en sus vidas. Lucy y Seamus pasaron los días siguientes preparándose para conocer a Pearl. Tras muchas discusiones, decidieron no asistir a una clase magistral. El riesgo de que Seamus no pudiera controlar sus emociones, o de que algo saliera mal, era demasiado grande. En su lugar, tomaron una decisión más directa. Talia Rook se puso en contacto con Pearl en nombre de Seamus y organizó una reunión, explicándole la situación en términos generales. Era un movimiento arriesgado, pero para su sorpresa, Pearl aceptó la reunión. Como dijo Talia al relatar su respuesta, estaba sorprendida, pero muy interesada. Dijo que siempre había sentido que había algún vacío en su vida del que no se había dado cuenta. La reunión se fijó para el sábado, en Millie's, un pequeño café a las afueras de Dothan. El lugar había sido elegido por una razón. Tranquilo, casi desierto en las horas de la mañana, brindaba la oportunidad de mantener una conversación privada sin necesidad de escuchar a escondidas. ¿Crees que tengo buen aspecto? Seamus se ajustó el cuello de la camisa por tercera vez, de pie frente al espejo del pasillo. Llevaba unos vaqueros azul oscuro y una camisa azul claro, sencilla pero arreglada. Lucy se acercó por detrás y le puso las manos en los hombros. «Estás muy guapa», dijo en voz baja. «Relájate, todo irá bien». «¿Y si no viene?» Seamus se volvió hacia ella y Lucy vio la preocupación en sus ojos. «O viene, pero decide que no quiere saber nada de mí. Entonces tomaremos las cosas como vengan». Lucy le apretó la mano para tranquilizarlo. «Pero estoy segura de que vendrá. Ya ha mostrado interés». Seamus asintió, pero la preocupación no desapareció de su rostro. Lucy se había dado cuenta de lo mucho que había cambiado su marido en los últimos días. Más abierto, más vulnerable. Era una nueva faceta de Seamus que apenas había visto antes, y extrañamente, les unía más. A pesar de la gravedad de la situación, Lucy sentía que su matrimonio era más fuerte después de todas estas revelaciones. «Aún nos queda media hora», dijo mirando el reloj. «¿Te apetece una taza de té antes de salir?» «No estoy seguro de poder tragar nada», admitió Seamus con una risita nerviosa. «Es como volver a ser un adolescente antes de una primera cita». «Es normal», sonrió Lucy. «Estás nervioso. Pero recuerda que no estás solo. Yo estaré a tu lado». Decidieron que Lucy también iría a la reunión, como apoyo moral, pero se mantendría alejada hasta que Pearl y Seamus hubieran hablado en privado. Si todo iba bien, se reuniría con ellos más tarde. El trayecto hasta el café duró unos 20 minutos. Condujeron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Lucy pensó en lo extraña que era la vida. Hace una semana sospechaba que su marido la engañaba, y hoy se dirigían a conocer a su recién descubierta hermana. Giros imprevisibles del destino. Millie's resultó ser un lugar acogedor con un interior de época, mesas de madera desgastada, fotos antiguas en las paredes, ramos de flores secas en jarrones. El sábado por la mañana la cafetería estaba casi vacía. Solo una pareja de ancianos en un rincón y un joven con un portátil en la ventana. «Sentémonos aquí». Lucy señaló una mesa al fondo del local, bastante privada pero con una buena vista de la puerta principal. Seamus asintió y tomaron asiento. La camarera, una mujer corpulenta de mediana edad y rostro bonachón, se acercó para tomarles nota. «2 cafés, por favor», dijo Lucy. «Y quizá otro más tarde, cuando venga nuestro amigo». La camarera asintió y se marchó. Seamus golpeaba nerviosamente la mesa con los dedos, mirando de vez en cuando hacia la puerta. «Llega tarde», dijo mirando el reloj. «Solo 5 minutos», lo tranquilizó Lucy. «Es normal». En ese momento se abrió la puerta del café y entró una mujer joven. Lucy la reconoció por sus fotografías.
Pearl Hawkins. En realidad, se parecía aún más a Sheamus. Los mismos ojos azul grisáceo, la misma forma de cara. Iba vestida con sencillez pero con buen gusto. Vaqueros, una blusa holgada de color azul marino y un bolso grande al hombro, en el que al parecer llevaba una cámara. Pearl se detuvo en la entrada y observó la sala. Su mirada se posó en Sheamus, y por un momento, Lucy vio una mezcla de sorpresa y reconocimiento en su rostro, como si hubiera conocido a alguien a quien solo había visto en fotografías borrosas. Sheamus se levantó, sin dejar de mirar a su hermana. Parecía casi entumecido, como si no pudiera creer que esto estuviera ocurriendo de verdad. Pearl se acercó lentamente a su mesa. «¿Sheamus Langtry?», preguntó, y su voz era tranquila pero segura. «Sí», se obligó a sonreír. «¿Y tú, Perla?». Se quedaron mirándose, sin saber qué hacer a continuación. Entonces Perla desvió la mirada hacia Lucy. «¿Y tú debes de ser su mujer?». Lucy se levantó y le tendió la mano. «Encantada de conocerte, Pearl». El apretón de manos de Pearl fue firme, seguro. Ahora de cerca, Lucy podía ver aún más similitudes entre su hermano y su hermana. La misma forma de inclinar ligeramente la cabeza, gestos parecidos. «Creo que os dejo», dijo Lucy, volviéndose hacia Sheamus. «Avísame cuando...». «No, quédate», dijo Pearl de repente. «Por favor, me sentiré mejor si hay alguien más aquí». Lucy miró a Sheamus sorprendida. Él asintió, y todos se sentaron a la mesa. La tensión era casi palpable. Así que, Perla fue la primera en romper el silencio. «Tú eres mi hermano», dijo la última palabra con cierta incredulidad, como saboreándola. «Sí», asintió Sheamus. «Medio hermano, para ser exactos. Compartimos madre, April Cassidy». «April», repitió Pearl, y había algo extraño en su forma de pronunciar el nombre, una mezcla de extrañeza y curiosidad. «Talia Rook me contó lo básico, pero quiero oírlo todo de ti». Sheamus miró a Lucy, como buscando apoyo, y luego empezó a contarle todo lo que sabía sobre su madre biológica, sobre el nacimiento de Perla, sobre cómo se había enterado de su existencia. Pearl escuchaba atentamente, sin interrumpir, tomando de vez en cuando un sorbo del café que la camarera había conseguido traer. «Así que siempre supiste que eras adoptado», dijo cuando Sheamus hubo terminado. «Y yo me enteré hace solo 3 días por tu detective». Había amargura en su voz, y Lucy no podía culparla. Descubrir a los 29 años que tus padres no eran quienes habías creído toda la vida fue un duro golpe. «Lo siento», dijo Sheamus en voz baja. «No pretendía hacerte daño». Pearl negó con la cabeza. «No fue culpa tuya. Tú no sabías de mí, y yo no sabía de ti. Fueron nuestros padres, todos nuestros padres, biológicos y adoptivos». «¿Cómo te has tomado la noticia?», preguntó Lucy con cautela. Pearl la miró durante un largo momento, como si estuviera decidiendo si abrirse a una completa desconocida. Luego suspiró. «Estaba furiosa», admitió. «Llamé a mis padres enseguida y les monté un escándalo. Mamá lloró. Papá intentó explicarle que tenían buenas intenciones». Ella sonrió amargamente. «¿Sabes qué es lo más extraño? Siempre intuí que algo iba mal. No es que sospechara que era adoptada, pero había algo, alguna disonancia. No me parezco a ninguno de los Hawkins. Y sin embargo te querían», dijo Lucy en voz baja. «Te criaron». «Sí», asintió Pearl. «Y los quiero, pero ahora siempre habrá esta mentira entre nosotras. Es complicado». «Lo entiendo», dijo Sheamus. «Yo tuve más suerte. Siempre supe que Bernard y Marta no eran mis padres biológicos. Era solo un hecho de mi vida, no un secreto, no una traición». Pearl lo miró con interés. «¿Qué pensaban de ti? ¿Tus padres adoptivos?». «Bien», sonrió Sheamus, recordando. «Muy bien. Bernard era estricto, pero justo. Marta era una persona cálida y abierta. Me dieron todo lo que pudieron». «¿Sabían que yo existía?». «Sí», asintió Sheamus. «Pero Bernard le prometió a nuestra madre que no nos hablaría del otro hasta que fuéramos mayores de edad. Y entonces, supongo, decidió que era mejor no desenterrar el pasado. Hasta que se estaba muriendo», terminó Pearl por él. «Sí», asintió Sheamus. «Creo que quería compensar lo que consideraba un error». Pearl hizo girar la taza entre sus manos pensativa. «¿Qué sabes de ella? ¿Sobre nuestra madre biológica?». Sheamus negó con la cabeza. «No mucho. Bernard no guardaba fotos de ella, solo documentos y sus recuerdos, que escribió en una carta. Escribió que era una persona complicada, impulsiva, emocional, pero no una mala persona.
Era una criminal, dijo Pearl sin rodeos. Cómplice en el robo de un banco. Sí, Sheamus no lo negó. Pero Bernard pensó que había sido arrastrada a ello por su novio, que había cometido un error por amor a él. Pearl resopló. Una excusa conveniente. ¿Y mi padre biológico? ¿Tu Bernard escribió algo sobre él? No, Sheamus parecía confuso. Solo que April se quedó embarazada cuando ya estaba en la cárcel. Especuló que podría haber sido un guardia o alguien con quien salía. Pearl arrugó la nariz. Perfecto. Así que no solo soy la hija de un criminal, sino también posiblemente el producto de un romance carcelario con un guardia. Parece el argumento de una telenovela barata. Lucy sintió que Sheamus se tensaba. El sarcasmo y la amargura de Pearl eran comprensibles, pero aún así resultaban incómodos. Podemos averiguar más, sugirió Sheamus tras una pausa. Talia dijo que tal vez hubiera más registros en los archivos de la prisión, y quizá algunos de los funcionarios de aquella época sigan vivos. ¿Por qué?, preguntó Pearl bruscamente. ¿Qué sentido tiene remover todo esto? April Cassidy está muerta. Era una criminal que abandonó a sus hijos. ¿Qué más necesitamos saber? No nos abandonó, dijo Sheamus en voz baja. La arrestaron, no tuvo elección, y por la carta de Bernard, quería lo mejor para nosotros. Por eso aceptó la adopción. Pearl lo miró con una expresión ilegible. ¿La estás protegiendo? No, Sheamus negó con la cabeza. Es que no quiero juzgarla sin conocer toda la historia. Era joven, cometió errores, pero era nuestra madre. Mi madre es Alice Hawkins, dijo Pearl con firmeza. La mujer que me crió, me quiso, estuvo a mi lado cuando estaba enferma o lloraba. April Cassidy es solo material biológico. Se hizo un silencio tenso. Lucy pudo ver cómo Sheamus luchaba con sus emociones. Quería protestar, pero sabía que solo empeoraría las cosas. Lo siento, dijo finalmente Pearl, dándose cuenta de su reacción. Fue grosero, es que todavía estoy procesando esta información. Todavía estoy enfadada. Tienes derecho a estar enfadada, dijo Lucy en voz baja. Es un shock enorme. Perla la miró agradecida. Sí, estuvo de acuerdo. Pero esa no es razón para desquitarte con Sheamus. No es culpa suya lo que ha pasado. No es culpa de nadie, dijo Sheamus. O todos lo son. Es complicado. Sí, es complicado. Perla sonrió débilmente, y Lucy notó lo parecidas que eran sus sonrisas, la misma ligera asimetría que levantaba la comisura derecha de su boca. ¿Puedo preguntarle qué piensa hacer a continuación? ¿Con esta información con tu nuevo hermano? Pearl vaciló. No lo sé, respondió con sinceridad. Una parte de mí quiere olvidar todo esto, volver a mi vida normal, fingir que no sé la verdad. La otra parte, miró a Sheamus. La otra parte quiere conocerte, ver si tenemos algo en común aparte de la sangre y el parecido físico. Eso me gustaría, dijo Sheamus en voz baja. Conocerte, pero entenderé si decides lo contrario. Pearl suspiró. Dame algo de tiempo, ¿vale? Todavía está demasiado fresco. Por supuesto, asintió Sheamus. Todo el tiempo que necesites. Pero no me importa que sigamos en contacto, añadió Pearl. Quizá no como hermano y hermana, todavía no, pero como conocidos. Eso me gustaría. La cara de Sheamus se iluminó. Y a mí me gustaría saber más de ella, dijo de pronto Perla. Sobre April. No porque la considere mi madre, añadió apresuradamente, sino solo para entender de dónde vengo. Podríamos hablar con Talia, sugirió Sheamus. Ella podría darnos más información. Sí, asintió Pearl. Y me gustaría ver los papeles que dejó tu padrastro, si te parece bien. Por supuesto, Sheamus se mostró esperanzado ante esta muestra de interés. Están en mi casa. ¿Te importaría venir cuando estés lista? Pearl vaciló. Quizá no directamente a casa, intervino Lucy, percibiendo su incertidumbre. Podríamos volver a vernos aquí. Sheamus traerá los papeles. Sí, eso sería mejor, aceptó Perla con alivio. Gracias. Miró el reloj y se animó. Tengo que irme, dijo levantándose. Tengo una sesión a las 12. Claro, se levantó también Sheamus. Gracias por venir. Significa mucho para mí. Pearl lo miró, y algo suave brilló en su mirada. Sabes, dijo, siempre quise tener un hermano o una hermana. Mis padres no pudieron tener más hijos después de mí. Crecí sola y a menudo me inventaba un hermano imaginario. Sheamus sonríe, claramente conmovido por esta confesión. Siempre me he considerado un solitario, dijo. Hasta hace poco. Pearl asintió,
como si se hubiera dado cuenta de algo importante. «Te llamaré», dijo dirigiéndose a la salida. «Estaré esperando», dijo Seamus mirándola. Cuando la puerta se cerró tras Pearl, Seamus respiró hondo y se hundió en su silla. «¿Qué tal?», preguntó Lucy, cogiéndole la mano. «¿Cómo te encuentras?» «Extraño», admitió. «Feliz y triste al mismo tiempo. Ella es increíble, ¿verdad?». Lucy sonrió. A pesar de la tensión del encuentro, podía ver que ya había empezado a formarse un vínculo entre hermano y hermana. Sí, Pearl se mostraba escéptica y distante, pero bajo esa coraza protectora había claramente interés y quizá incluso esperanza. «Sí», aceptó. «Es muy interesante y fuerte. Necesita tiempo, Seamus, pero creo que te irá bien». Seamus le apretó la mano. «Gracias por estar ahí para mí», dijo. «No podría haberlo hecho sin ti». «Sí, lo habrías hecho», dijo Lucy. «Pero me alegro de que no tuvieras que hacerlo». Salieron de la cafetería y caminaron despacio hacia el coche. El día era claro y cálido, con una ligera brisa que traía el aroma de los árboles en flor. Lucy sintió que la tensión de las últimas semanas empezaba a abandonarla. Aún quedaba mucha incertidumbre por delante, muchos momentos difíciles. Pero lo más importante era que volvían a estar juntas, apoyándose mutuamente. Y de alguna extraña manera, la llegada de Pearl a sus vidas, a pesar de todas las dificultades, les sentó bien. Había pasado un mes desde el día en que Lucy y Seamus conocieron a Pearl en el Millie's Café. En ese tiempo, sus vidas habían cambiado de un modo que no podían prever, llenas de nuevas oportunidades y retos inesperados. Era domingo por la mañana, y Lucy estaba sentada en el porche de su casa con una taza de té, observando a Seamus mientras jugueteaba en el jardín. Hacía poco que se dedicaba a la jardinería, pues decía que trabajar con la tierra le ayudaba a organizar sus pensamientos. Lucy había notado que su marido se volvía más tranquilo y equilibrado cuando pasaba tiempo entre las plantas. Ahora estaba plantando nuevos arbustos de hortensias a lo largo de la valla. Pearl había mencionado una vez que le encantaba esa flor. La relación entre los hermanos se había desarrollado de forma lenta pero segura. Se habían visto unas cuantas veces más desde aquel tenso primer encuentro. Primero en el mismo café, luego en el parque, y hacía 15 días Pearl había ido a cenar a su casa por primera vez. Seguía manteniendo las distancias, pero Lucy veía que el muro que la separaba de Seamus se hacía más delgado con cada encuentro. Tenían muchas cosas en común, a pesar de haber crecido en familias diferentes. A los dos les gustaba la literatura clásica, preferían madrugar a anochecer, eran alérgicos a la ambrosía y tenían un sentido del humor similar, seco, con un toque de sarcasmo. Pero había diferencias. Pearl era más directa e impulsiva, mientras que Seamus prefería pensar las cosas antes de tomar decisiones. «¿En qué piensas?». La voz de Seamus sacó a Lucy de su ensueño. Estaba de pie frente a ella, con guantes de jardinería en las manos y una tira de tierra en la frente. «En cómo han cambiado las cosas», respondió ella sonriendo. «Hace un par de meses, no te habría imaginado plantando hortensias para tu hermana». Seamus sonrió y se sentó a su lado, quitándose los guantes. «Yo tampoco lo imaginaba. A veces sigo sin creerme que tenga una hermana, que viva en la misma ciudad, que hablemos, que nos reconozcamos». Había sorpresa y alegría en su voz, pero Lucy percibió una nota de preocupación. «¿Ocurre algo?», preguntó, acercándose más. Seamus hizo una pausa, considerando su respuesta. «No es que vaya mal, solo que es complicado. Pearl todavía está en proceso de aceptar toda la situación. Todavía está enfadada con sus padres adoptivos por ocultarle la verdad. Y a veces creo que parte de esa rabia también va hacia mí, como recordatorio de sus verdaderos orígenes». Lucy asintió. Ella también lo había notado. A veces Pearl se volvía fría y distante, sobre todo cuando hablaban de su infancia o de su familia. «Es natural», dijo. «Necesita tiempo para aceptar su nueva realidad». «Lo sé», suspiró Seamus. «Es que a veces me siento culpable. Si no hubiera contratado a Thalía, si no la hubiera buscado, ella nunca habría sabido la verdad», terminó Lucy por él. «Y tú tampoco. Ambos habríais vivido con ese vacío invisible en vuestro interior, sin daros cuenta de su naturaleza». Seamus asintió pensativo. «Probablemente tengas razón. Pero ¿sabes qué es lo más extraño?», miró a Lucy. «Después de todo esto, he llegado a comprenderme mejor. Toda mi vida me he sentido incompleto, como si faltara una parte de mí. Siempre lo atribuí a ser adoptada, a no conocer a mis padres biológicos.
Pero ahora me doy cuenta de que no era solo eso. Sentía una conexión que no podía explicar. Una conexión con Pearl, dijo Lucy en voz baja. Sí, sonrió. Es extraño, ¿verdad? ¿Cómo puedes echar de menos a alguien que ni siquiera sabes que existe? Lucy le cubrió la mano con la suya. Era en momentos como este cuando sentía con especial intensidad cómo había cambiado su relación en las últimas semanas. Seamus se había vuelto más abierto, más dispuesto a compartir sus pensamientos y sentimientos. Era una persona diferente, no el marido retraído y reservado del que se había sentido alejada hacía solo unos meses. «Sabes», dijo tras una pausa, «tengo que confesarte algo». Seamus la miró interrogante. «Cuando empezaste a comportarte de forma extraña, reservada, pensé. Sospeché que había otra persona, otra mujer». Seamus parecía conmocionado. «Lucy, yo nunca...» «Lo sé», dijo rápidamente. «Ahora lo sé. Pero entonces, estabas tan distante, tan absorta en algo que no podías compartir conmigo. ¿Qué otra cosa podría haber pensado?» Bajó la cabeza y Lucy pudo ver cómo luchaba con sus emociones. «Lo siento», dijo al fin. «No me había dado cuenta de lo que parecía mi comportamiento desde fuera. Estaba tan concentrado en mis propias preocupaciones que no vi cómo te estaba afectando». «Y no pregunté directamente», admitió Lucy. «Tenía miedo de oír la verdad que no quería saber. En lugar de eso, especulé, me torturé con sospechas». Se sentaron en silencio, dándose cuenta de lo cerca que habían estado de un precipicio en su relación. No por infidelidad o traición, sino por simple incapacidad para comunicarse, para compartir sus miedos y dudas. «Los dos estábamos equivocados», dijo por fin Seamus. «Yo al ocultarte la verdad, tú al no atreverte a preguntar directamente por ella. Pero hemos aprendido la lección, ¿verdad?» Lucy sonrió débilmente. «No más secretos, no más insinuaciones. No más», asintió Seamus con firmeza. «Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos». El timbre del teléfono interrumpió la conversación. Seamus sacó el móvil del bolsillo y miró la pantalla. «Es Pearl», dijo, y Lucy percibió una nota de preocupación en su voz. Pearl rara vez llamaba, prefería comunicarse por SMS. «Hola», dijo Seamus contestando al teléfono. «¿Va todo bien?» Lucy no pudo oír lo que decía Pearl, pero vio cómo su rostro pasaba de la preocupación a la sorpresa y luego a la confusión. «Por supuesto», dijo tras una pausa. «Venga, te esperamos». Dio por terminada la conversación y se volvió hacia Lucy. «¿Qué ocurre?», preguntó ella. «Pearl llegará dentro de una hora», contestó Seamus. «Dice que ha encontrado algo importante, algo que tiene que ver con nuestra madre». Después de reunirse con Pearl y Seamus, Talia Rook continuó su búsqueda de información sobre April Cassidy. Pearl, a pesar de su negativa inicial, estaba cada vez más interesada en sus orígenes biológicos. Estaba especialmente interesada en su padre, un hombre cuya identidad seguía siendo un completo misterio. Hacía 15 días, le había pedido a Talia que se centrara en ese aspecto de la investigación. «¿Qué crees que ha encontrado?», preguntó Lucy, mientras ayudaba a Seamus a ordenar la casa antes de que llegara Pearl. «No lo sé», parecía preocupado. Sonaba extraña, emocionada, pero asustada al mismo tiempo. Pearl llegó exactamente una hora después, como había prometido. Cuando Lucy abrió la puerta, notó la expresión inusual de la chica, una mezcla de determinación y ansiedad. «Hola», dijo Pearl al entrar en la casa. «Siento que haya sido tan repentino». «No pasa nada», le aseguró Lucy. «Siempre eres bienvenida». Seamus salió de la cocina, limpiándose las manos con una toalla. «¿Qué ha pasado, Pearl?». En lugar de contestar, sacó una carpeta del bolso y la colocó sobre la mesita del salón. «Talia lo encontró», dijo mirando a Seamus. «A mi padre, nuestro padre». Seamus se quedó helado. «¿Qué?». Miró de Pearl a la carpeta y viceversa. «¿Seguro?». «Sí», asintió Pearl. «Se llama Daniel Mercer. Era guardia en la prisión donde estuvo encarcelada April. Ellos tuvieron una aventura, si se puede llamar así». Lucy y Seamus se miraron. Esta noticia era inesperada, pero también confirmaba la suposición de Bernard. «¿Y está vivo?», preguntó Seamus con cautela. «Sí», Perla parecía preocupada. «Vive en Ravenwood, a solo 2 horas de aquí. Trabaja como mecánico». «¿Has hablado con él?». Lucy no pudo ocultar su sorpresa. «No», Pearl negó con la cabeza. Talia lo encontró a través de los registros de la cárcel y las declaraciones de los testigos. Resulta que su conexión había sido descubierta y lo habían despedido. Fue un escándalo.
April ya estaba embarazada para entonces. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó Sheamus, observando atentamente a su hermana. Pearl respiró hondo. Quiero reunirme con él, hablar con él, conocer su versión de la historia. Miró a Sheamus. Y me gustaría que vinieras conmigo. Sheamus parecía sorprendido, pero había una chispa de emoción en sus ojos. ¿Estás seguro? Es un gran paso. Sí, dijo Pearl con firmeza. Creo que los dos lo necesitamos. Cerrar el círculo, por así decirlo. Lucy observó su intercambio, sintiendo una mezcla de alegría y ansiedad. Alegría porque Pearl finalmente había aceptado a Sheamus como a un hermano, acudiendo a él en busca de apoyo, y ansiedad por saber a dónde podría conducir este encuentro. ¿Cuándo quieres irte?, preguntó Sheamus. El próximo fin de semana, si estás libre, respondió Perla. Ya he quedado con Thalía, si está de acuerdo, claro. ¿Y si no?, preguntó Lucy en voz baja. Pearl se encogió de hombros, pero una sombra de vulnerabilidad parpadeó en sus ojos. Entonces al menos lo intentamos. Es mejor arrepentirse de lo que hiciste que de lo que no hiciste, ¿verdad? Sheamus asintió, y Lucy pudo ver el orgullo que brillaba en su mirada cuando se volvió hacia su hermana. Iré contigo, dijo. Claro que iré. En ese momento, Lucy vio que existía un verdadero parentesco entre ellos. No solo un parentesco biológico, sino un profundo entendimiento interior que no podía explicarse únicamente por el hecho de compartir genes. Realmente eran hermano y hermana, dos partes de la misma historia. Pearl se quedó a comer y juntos revisaron los documentos que Thalía había reunido. Entre ellos había una fotografía de Daniel Mercer, un hombre de unos 35 años, moreno y de mirada severa. Pearl contempló la imagen durante largo rato, tratando de encontrar en ella rasgos que pudiera haber heredado. Creo que tengo su barbilla, dijo al fin, y quizá la línea de las cejas. Puede, asintió Sheamus. Aunque los dos tenemos los ojos de April, eso seguro. Cuando Pearl se fue, Lucy y Sheamus estaban solos en el porche, viendo ponerse el sol. La tarde era cálida, con una ligera brisa que traía el aroma de las hortensias recién plantadas. ¿Estás preocupado?, preguntó Lucy, observando la expresión pensativa de su marido. Un poco, admitió. No sé qué esperar de esta reunión. Ese hombre no es mi padre. Ni siquiera estaba concebido cuando April lo conoció. Pero es diferente para Pearl. Es su padre biológico. Y no sé cómo afectará eso a nuestra relación. ¿Tienes miedo de que lo elija a él antes que a ti? Lucy trató de articular sus temores no expresados. Sheamus sonrió débilmente. Suena infantil, ¿verdad? Pero sí, algo así. Estamos empezando a construir una relación de verdad, y ahora hay otra pieza en este rompecabezas ya de por sí complejo. Lucy le cogió la mano. No creo que funcione así, Sheamus. Pearl no está eligiendo entre Daniel y tú. Está intentando unir las piezas de su vida, de su historia, y te pidió que vinieras con ella precisamente porque confía en ti, porque eres importante para ella. Sheamus asintió, asimilando sus palabras. Sabes, dijo tras una pausa, antes no te habría hablado de mis miedos. Habría intentado parecer fuerte, seguro de mí mismo. Habría ocultado mis dudas. ¿Y ahora?, preguntó Lucy en voz baja. Y ahora me doy cuenta de lo estúpido que es, le apretó la mano. Ocultar una parte de ti misma a un hombre que te quiere por completo. No quiero seguir haciéndolo, Lucy. No quiero fingir que tengo todas las respuestas, que siempre sé qué hacer. Lucy se apoyó en su hombro y sintió que una lágrima rodaba por su mejilla. Yo también, dijo. Yo también estoy aprendiendo a ser más abierta, más directa, a hablar de mis miedos, a no esconderlos. Permanecieron sentados en silencio, observando cómo los últimos rayos de sol coloreaban el cielo en tonos rosas y dorados. De repente, Lucy rió suavemente. ¿De qué se trata?, preguntó Sheamus. Estaba pensando, respondió ella, en lo extrañas que han resultado las cosas. ¿Recuerdas la noche que volví de casa de mi madre con la botella de vino? Estaba segura de que te encontraría con tu amante. En lugar de eso, encontré a un detective privado y el secreto de mis orígenes, terminó Sheamus por ella, sonriendo también. Y ahora tenemos a Pearl, añadió Lucy, con todas las complicaciones que trae a nuestras vidas. Sí, asintió Sheamus. La vida nunca es exactamente como la planeamos, ¿verdad? Lucy asintió pensativa. Había muchas incógnitas por delante. El viaje para ver a Daniel Mercer, el desarrollo de su relación con Perla, la adaptación de su propio matrimonio a esta nueva realidad. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sintió ansiedad por el futuro, sino una estimulante expectación. Pasara lo que pasara,
lo afrontarían juntos. ¿Sabes?, dijo mirando a Seamus. Creo que lo más importante que hemos aprendido de todo esto no es que tienes una hermana o que tu pasado es más complicado de lo que pensabas. Es que las relaciones, cualquier relación, requieren trabajo. Trabajo constante y diario. Y honestidad, añadió Seamus. Incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Sí, sonrió Lucy. Especialmente entonces. Estuvieron sentados en el porche hasta que anocheció, hablando de todo. Del pasado, del presente, del futuro. De sus esperanzas y temores, de sus sueños y dudas. Hablando con franqueza, sin ocultar su vulnerabilidad, sin intentar parecer más fuertes o más seguros de lo que realmente eran. Y en esa honestidad, en esa voluntad de ser sinceros el uno con el otro, encontraron una nueva profundidad en su relación. No un final feliz perfecto, sino un nuevo comienzo, complicado, no perfecto, pero real. Y quizá fuera en esa no idealidad, en ese proceso constante de crecimiento, donde residía la verdadera belleza de su unión. Porque la vida no es un camino llano hacia la perfección, sino un sendero sinuoso lleno de giros y encuentros inesperados. Y lo más importante no es dónde acabas al final, sino cómo lo transitas y quién camina a tu lado.